Entonces, también pienso, entonces, con todo esto, ¿no? Por ejemplo, de Thelma, de las actrices, del Me Too y todos estos movimientos, acerca del acoso, ¿no? Entonces, el acoso, Judith Butler tiene un libro que se llama Identidad, Lenguaje y Poder, donde habla de la promesa del lenguaje. El acoso es como una promesa, ¿no? De que puede ocurrir una violación, una violencia en el futuro. Entonces pienso, todos estos jueces machos no podían, más bien, habría que pensar su postura como una suerte de acoso, porque es como una promesa de que si otras chicas se pasan el límite que pasó Lucía, entonces les puede pasar lo mismo. Entonces, como también habría que rearticular el acoso para abrirlo y acusarlos también a ellos, denunciarlos como una suerte de acoso, como un acoso abierto e impone, ¿no? Que les da su investidura de jueces para poder decir, bueno, entonces vean cómo básicamente se pueden salir con la suya. Y entonces la ciudad se empieza a volver este lugar de acorralamientos. Entonces, ¿a dónde vas? ¿A dónde te metes? ¿Y cómo vas vestida? ¿Y a qué hora? Porque entonces en cualquier momento te va a caer uno y el juez lo va a proteger. Bueno, y que ahí conjuran la heterosexualidad los jueces, la invocan, ¿no? Como diría Butler, la mandan llamar para justificarse. Y me pongo a pensar también en el mandato de masculinidad. No es un mandato como el mandato de Plato Plomo, por ejemplo, que en México, en Colombia pasó mucho, que bueno, los narcos te van y te dicen, bueno, o cooperas o te mueres, ¿no? No es así. El mandato de masculinidad, si se le quiere seguir llamando así, más bien es justamente esta invocación que se hacen los machos, que se atribuyen un derecho que quién sabe de dónde lo sacaron, y dicen para justificar sus actos, que porque se vistió así, que porque me miró así, que porque lo que quieran. Entonces es una invocación, no es algo que se les obliga. Entonces no dejan de ser culpables. Si la sexualidad, ¿no? Hizo aparecer el biopoder y la biopolítica en pos de proteger la vida, potenciarla, ¿no? La sexualidad como conocimiento para la continuación de la especie a través de la ciencia y bla bla. También eso parecer su lado oscuro, que es la necropolítica, que el necro de muerte y política, pues, ¿no? Ya saben. Entonces, esta se caracteriza regularmente por hacer morir o dejar morir. Por ejemplo, justo hablábamos, ¿no? De los ajustes presupuestarios, ¿no? En Argentina, pero en toda América Latina. Estos ajustes son una manera de dejar morir a un montón de gente. No es la pistola, justamente, pero es una manera de dejar morir, ¿no? Y es una manera desplazada, ¿no? Que el deseo del Estado de hacer morir, pero no hacerse cargo de que es lo que quiere hacer, lo desplaza, ¿no? Y luego te echa la culpa, porque claro, en México el presidente, no el que va a salir, sino el anterior, cuando inicia la guerra contra el narco, criminalizaba a las víctimas. Dicen, bueno, es que en algo debieron haber andado. Y la gente se montaba en ese tren de que, bueno, por algo, y no sé qué, no sé cuánto, como si fumarse un porro te hiciera el Chapo, ¿no? Entonces, bueno, entonces cabe preguntarse, bueno, ¿de qué manera está articulada esta potencia de la vida y la muerte con la sexualidad, ¿no? Entonces, siguiendo Foucault otra vez, es el sexo como saber, como decía en un principio, que él dice que es un pozo, es una apuesta, un pozo público, como un lugar ahí donde se van a poner una trama de discursos, de análisis y culminaciones, diría él, que sirve justamente para justificar todas estas acciones, ¿no? El sexo, digamos, es como un no lugar, donde se articulan una multitud inconmensurable, ¿no? De posiciones corpóreas que son medidas con la vara de la sexualidad. Este no lugar es así porque el sexo está en todos lados y en ninguna parte, ¿no? Y aquí habría que considerar el típico discurso del psicoanálisis, ¿no? Que detrás de las acciones ínfimas y cotidianas actúan las pulsiones libidinales inconscientes que manifiestan los deseos sexuales más profundos del ser. Curiosamente, la razón de estas pulsiones está ocluida para una que lo vive y tienes que ir con el psicólogo para que te diga, porque ellos son los expertos, tú no. Ni tú sabes de tu propio cuerpo, ¿no? Entonces, y sobre todo si esta naturaleza o casualidad es patológica con respecto a una norma socialmente distribuida. Digamos, el psicoanálisis como dispositivo también captura y te obliga a verbalizar el deseo y te coacciona a somatizar la sexualidad. Desde Freud, entonces la sexualidad es un síntoma,
Es un síntoma que te pica, ¿no? Te sale de diferentes puntos y hay puntos que no te debe salir. Y tiene toda esta historia del desarrollo heterosexual que justamente es a partir de dispositivos, ¿no? Por ejemplo, ¿en qué medida la escuela incita o engendra relaciones de deseo y poder entre el cuerpo estudiantil, el cuerpo docente, el personal administrativo y el Estado? Justamente en el malestar de la cultura dice Freud que el cuerpo, el humano, el hombre, ¿no? Es lo que dice él, tiene una tendencia natural al desorden, por lo que requiere una serie de instituciones que estructuren esa vida para que siga las reglas y protocolos que, según él, son potencializadores de la vida, ¿no? Y vean la moralización del orden y el desorden, como si existiera tal cosa y luego quién lo decide, ¿no? Entonces, si seguimos con Foucault, sus historias y genealogías, que son historias espaciales, historia de la locura, los encierros de los leprosos, y luego después para los locos, historia de la sexualidad, los encierros de la casa, la escuela, ¿no? Y la historia de la prisión, bueno, vigilar y castigar, la prisión y los diferentes encierros del cuartel, institucionales. Se podría decir que la escuela es uno de estos que domestica el cuerpo, porque ¿no es acaso ahí donde se ensayan las reformas educativas que están destinadas a controlar tanto al personal docente como al administrativo mediante exámenes y recortes presupuestales? También al cuerpo estudiantil mediante una batería de pruebas de rendimiento académico y una educación sexual que ya sea esta progresiva, como conservadora, como sea, persigue todos los fines políticos. Entonces el Estado, en una onda como tipo kafkaesco, ¿no? Reproduce sus dispositivos a través de todos estos papelitos que llenar, hojitas que hacer, toda la burocracia, es un desplazamiento libidinal para que el cuerpo vaya haciendo ciertas cosas y terminas atrapada en esta maraña, ¿no? Abigarrada, donde tienes que hacerlo. Bueno, la escuela, sigo. Te enseñan a ir al baño, a levantarte temprano, a hacer tareas aburridas y repetitivas, fechas de entrega, horarios, desde la escuela a la fábrica, ya estás. Esta escuela canaliza todas estas pulsiones divinales y las sublima, ¿no? Como que las eleva al respeto a la autoridad, que la autoridad puede ser cualquier persona, ¿no? El personal docente, tus papás, la familia, incluso los libros, porque los libros de texto te enseñan a leerlos, al menos en México, no sé cómo sea acá, así. Te lo macheteas y como si fuera la verdad, tipo la Biblia, ¿no? Esto es lo que es y punto, sobre todo en la cuestión de la historia. Entonces, justo la escuela es un lugar de mucha ansiedad, ¿no? Para todos, ¿no? Para el Estado, para todo el mundo, porque, por ejemplo, en Estados Unidos, seguro que han visto todos estos casos de matazones que ha habido al interior de la escuela. Y fíjense cómo un espacio que se supone abierto, seguro, en un abrir y cerrar de ojos se vuelve un encierro. O sea, piensen también en la casa. Después de la modernidad, las casas, pues una casa puede ser una oficina, puede ser una clínica, puede ser cualquier cosa. ¿Cuál es la gran diferencia de un edificio de vivienda, un edificio de uso múltiple, un edificio de esto, del otro? Y todo se puede convertir fácilmente en tu prisión. Tú crees que estás asegurándote adentro de lo de afuera, pero tú te quedas encerrada ahí, ¿no? También, y sobre todo la vivienda, ¿no? Para niños, mujeres. Entonces, ya desde la escuela, la separación por edades, géneros, méritos y grados, pues te van articulando una red que puede ser incluso global, una red que es como una escatología social donde básicamente si la vas cagando en los diferentes espacios tipo la escuela, ya sabes que vas directito a la cárcel. O la cárcel, más bien, como diría Angela Davis, no podemos pensar más allá de la prisión, porque la prisión también, como la heterosexualidad, es este espectro que te persigue, porque es esta cosa que sabes que si la cagas vas a llegar ahí. El espacio de confinamiento que también existe en la cárcel, porque ya estás en la cárcel, ya, o sea, ya estás en la cárcel, pero todavía ahí adentro te puede ir peor, porque te puedes ir al espacio en confinamiento, donde no tienes ni ventana, no puedes ir al patio, no puedes convivir con los otros presos, no sé, digo, mínimo. Entonces, ¿cómo es que el cuerpo tan frágil, ¿no? Siempre necesita ser encerrado, a pesar de que tanto el cristianismo, ¿no? y la ciencia te van a decir que el cuerpo es cualquiera, es un pellejo ahí, o sea, es como débil. Sin embargo, es tan débil que el Estado necesita encerrarlo al cuerpo solo y tener que usar muestra toda su impotencia, ¿no? ante este cuerpo que lo tiene que encerrar y maltratar y torturar, ¿no? Y también podemos pensar históricamente en los encierros, ¿no? La sexualidad del encierro, eloicos, ¿no?
la casa antigua griega con el gineceo, donde las mujeres atenienses legítimas ciudadanas tenían que estar encerradas. El encierro de las brujas y su posterior quema, ¿no? Su posterior asesinato. Entonces vemos que el confinamiento y la sexualidad tienen una relación bastante estrecha.